Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a aprender a tejer, como pueden ver, este hermoso suéter o cardigan que es ajustable con dos tiras en el centro. Yo lo he tejido en un tono ladrillo, así que espero que les guste mucho. Es perfecto para la temporada de frío, así que allá vamos con este video tutorial. Para empezar a trabajar vamos a realizar nuestro nudo y vamos a ingresar el crochet y vamos a empezar a tejer cadenas. La cantidad de cadenas que vamos a trabajar es según la medida que a continuación les voy a mostrar. Por aquí he tejido todas mis cadenas según la medida indicada, según la primer medida. Y una vez tejido todas las cadenas, acá le voy a tomar la medida para que te puedas guiar. Todas mis cadenas me va a estar midiendo un total de 32 centímetros. He tejido un total de 53 cadenas. Una vez hecho eso, vamos a agregar una cadena adicional y vamos a empezar a trabajar aquí en este siguiente espacio, saltándonos esta que agregamos. Pero no la vamos a trabajar así, ingresando por aquí como normalmente lo hacemos, sino que vamos a voltear el trabajo y vamos a trabajar aquí por detrás en cada espacio disponible. Entonces estamos así, vamos a trabajar aquí en este siguiente, entonces volteamos y aquí, si se fijan, tiene una barriguita ahí por detrás, ahí. Y ahí es donde vamos a ingresar y vamos a realizar un punto bajo. Vamos a empezar a tejer puntos bajos en cada espacio disponible. Si se fijan, aquí hay una barriguita que sobresale. Ahí es donde vamos a ingresar por detrás. Colocamos de esta manera el crochet por si es que se nos dificulta ingresar en ese espacio. Ahí, y hacemos el punto bajo. Nuevamente por acá tenemos esta barriguita que sobresale, ahí es donde vamos a ingresar. Ingresamos y punto bajo. De esta manera es como vamos a trabajar en toda esta parte trasera de las cadenas hasta finalizar. Por aquí he finalizado tejiendo todas mis cadenas, los puntos bajos, un total de 53 puntos bajos o según la medida que tú estés trabajando. Ahora para la siguiente vuelta vamos a agregar una cadena, giramos el trabajo y ahora vamos a trabajar de una manera diferente los puntos bajos. En este primer espacio sí lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a ingresar agarrando estas dos barriguitas en este primer espacio. Ingresamos y hacemos un punto bajo. Para los siguientes puntos bajos vamos a agarrar lo que normalmente ingresamos de esta manera. Vamos a trabajar aquí en estos gorditos que se forman en la parte baja de los puntos bajos. Es decir, aquí me voy a agarrar con este crochet que es un poco más fino para que lo puedan visualizar. Aquí. Ahí es donde vamos a ingresar y vamos a tejer el punto bajo. En este siguiente, aquí en este abajito, ingresamos y ahí vamos a tejer el punto bajo. Ya hice ahí mi primer punto bajo. Y ahora para aquí el siguiente, aquí tengo esta barriguita. Colocas de esta manera el crochet por si es que se te dificulta ingresar de esta manera. Agarras aquí, ingresas, ahí está, lazada y punto bajo. Tenemos uno. En este siguiente, aquí tenemos arriba la barriguita y aquí este, aquí y punto bajo. Repetimos aquí en este siguiente, aquí en su parte baja, lazamos y punto bajo. Al inicio tal vez se te va a dificultar visualizar bien cuál es ese punto, pero con la práctica lo vas a lograr. Aquí tenemos esta, sí, en esa parte baja. Y así es como nos va a quedar por acá. Y así. Continuamos hasta finalizar. Por aquí he finalizado haciendo la segunda vuelta. Así es como nos va a quedar por detrás, generando esta especie de cadena, como si trabajáramos punto deslizado.
Y ahora sí, aquí me quedan los últimos 2 puntos por trabajar. Ubicamos bien esta última barriguita aquí. Ingresamos, punto bajo. Y ahora aquí en este último, a partir de aquí vamos a empezar a hacer aumentos. Esta va a ser la parte de arriba de nuestra pieza y esta va a ser la parte baja. Entonces, en esta parte de arriba es donde vamos a hacer los aumentos. En la parte baja no vamos a hacer ningún aumento, vamos a trabajar normal. Entonces, aquí como tengo este último para hacer el aumento, primero voy a trabajar como si hiciéramos los puntos bajos que hemos trabajado aquí, agarrando esta parte baja. Ahí vamos a ingresar y vamos a tejer un punto bajo y uno más, pero ahora dentro de la barriguita, agarrando las dos barriguitas así, un punto más. Y así es como se va a generar el aumento. Tenemos 1 y 2 en un mismo punto, donde agarramos una en la parte baja y otra ahí dentro de la barriguita. Agregamos una cadena, giramos el trabajo y nuevamente vamos a hacer aumento aquí. Agregamos una cadena aquí en este primer espacio, perdón, un punto bajo y nuevamente en ese mismo espacio otro punto bajo. Dos puntos bajos en el mismo espacio, en este primer espacio disponible, y así generamos el siguiente aumento. Aquí en este primer punto bajo que he tejido vamos a colocar un marcador para saber que ahí vamos a finalizar en la siguiente vuelta para no confundirnos. Ahí está, tenemos 1 y 2. Y ahora sí, vamos a trabajar lo mismo que hicimos en la vuelta anterior, agarrando solo esta barriguita de aquí de la parte baja de cada punto bajo, tal cual hicimos en la vuelta anterior. Entonces aquí vamos a ubicarnos, aquí tenemos este siguiente punto bajo, pero vamos a agarrar solo esta de acá y hacemos un punto bajo. En el siguiente repetimos aquí y punto bajo. Aquí punto bajo y así hasta finalizar. Por aquí he finalizado esta siguiente vuelta, así es como nos va a ir quedando. Y ahora sí, aquí me quedan 3 últimos puntos por trabajar. Vamos a continuar repitiendo el patrón, agarrando solamente esta parte baja. Y aquí tenemos el último punto bajo que lo vamos a tejer normal ingresando las dos barriguitas, así de esta manera, y un punto bajo. Recordemos que esta parte baja de la pieza no vamos a hacer aumentos, lo vamos a trabajar de esta manera. Ahora para la siguiente vuelta repetimos, subimos una cadena, giramos el trabajo y en el primer espacio vamos a tejer un punto bajo. Ahí. Y podemos colocar ahí un marcador. Ahí. Una vez hecho el punto bajo, ahora a partir de aquí vamos a trabajar el siguiente punto. Vamos a trabajar un punto trenzado. Para eso lo primero que tenemos que tener en cuenta es que aquí en esta parte baja de la pieza vamos a trabajar siempre 10 puntos bajos en todas las vueltas a repetir. Y aquí tenemos que obtener 3 puntos bajos en esta vuelta porque claro, al hacer aumentos va a ir aumentando en esta parte de arriba. Pero aquí tenemos que tener siempre 10 puntos bajos. Y en todas las cadenas que nos quedan del centro vamos a trabajar el punto trenzado. Aquí tenemos el primer punto bajo y vamos a trabajar 10 puntos bajos más como lo estábamos haciendo en las vueltas anteriores, solo agarrando esta barriguita. Acá tenemos 2,
Por aquí ya tengo mis 10 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí voy a colocar un marcador para tener en cuenta que a partir de ahí es que vamos a trabajar esta cantidad de puntos bajos, los 10 puntos bajos. Ahora sí, a partir de aquí vamos a trabajar el siguiente punto, que es un punto trenzado. Para eso nos vamos a saltar este siguiente espacio y vamos a saltarnos aquí, pero vamos a ingresar de esta manera, agarrando todas las dos barriguitas y vamos a hacer un punto bajo. Lazada y vamos a retroceder a este espacio que nos hemos saltado y ahí vamos a ingresar lazada, nos quedamos ahí, volvemos a repetir lazada y volvemos a ingresar en ese mismo espacio, lazada, pasamos y nos dejamos este, lazada y ahora sí pasamos por todos. Y ya tenemos ahí el primer punto. Repetimos, nos saltamos este espacio y en el siguiente un punto bajo. Lazada, retrocedemos al espacio que nos hemos saltado, ingresamos, lazada, volvemos a ingresar, lazada, pasamos por todos y nos quedamos con este último, lazada y pasamos por esos dos. Repetimos, saltamos un espacio, un punto bajo, lazada en el espacio que nos hemos saltado, 1, 2, pasamos y pasamos. Este mismo punto vamos a repetir hasta llegar aquí. Por aquí he finalizado esta siguiente vuelta haciendo el punto trenzado, así es como me va a quedar y he obtenido un total de 21 dibujitos trenzados, contándoles así de esta manera. Aquí tengo los 3 puntos bajos que les dije que teníamos que dejar aquí en esta parte de arriba. Y lo que vamos a hacer es continuar trabajando solo agarrando esta barriguita. Ingresamos y hacemos 1. En este siguiente hacemos 2. Y ahora sí, aquí estamos en este último. Para hacer aquí arriba el aumento, no nos vamos a olvidar. Para hacer el aumento vamos a repetir como hicimos en la vuelta anterior. Vamos a agarrar 1 agarrando así esta barriguita de su parte baja, 1, y el segundo vamos a ingresar agarrando las dos barriguitas de este último punto y ahora sí ya tenemos el aumento, 2 puntos bajos en el mismo espacio, solo que uno lo hemos tejido en la parte baja de su barriguita. Ya tenemos ahí el aumento. Ahora para la siguiente vuelta agregamos una cadena, giramos nuevamente el trabajo en este primer espacio, un punto bajo y ahí mismo otro punto bajo para generar el aumento. Vuelvo a colocar aquí el marcador en este primer punto bajo para no confundirnos. Y ahora sí, aquí tenemos 3 puntos bajos antes del dibujito que hemos trabajado aquí. Y vamos a tejerlo como lo estuvimos haciendo, agarrando esta barriguita. Quiero recalcar aquí que la cantidad de dibujos que hemos trabajado aquí en este punto trenzado va a variar según la medida que tú estés trabajando. Lo único que sí tienes que tener en cuenta y que sí tiene que ser fijo es que acá abajo tienen que haber los 10 puntos bajos y aquí en esta primer vuelta haciendo el punto trenzado tiene que haber los 3 puntos bajos. De ahí ya poco a poco va a ir aumentando porque estamos haciendo aquí aumentos en esta parte de arriba. Aquí ya he tejido los puntos bajos, he llegado aquí a este dibujito, lo vamos a ubicar bien. Si nos fijamos, aquí genera una barriguita y aquí genera otra barriguita. Aquí otra barriguita y aquí otra barriguita. Una vez ubicado esas barriguitas, vamos a trabajar. Nuevamente vamos a repetir. Nos vamos a saltar esta barriguita y en el siguiente, que es aquí, ingresamos y punto bajo.
lazada y vamos a retroceder nuevamente y ahí vamos a ingresar 1, lazada, volvemos a ingresar 2, pasamos, nos quedamos con este y pasamos por todos. Ya tenemos aquí este dibujo sobre el dibujo de la vuelta anterior. Repetimos, nos saltamos esta barriguita de aquí en el siguiente, que corresponde aquí, ingresamos y punto bajo. Lazada, retrocedemos al espacio que nos hemos saltado, 1, volvemos a ingresar 2, pasamos, lazada y pasamos. Esto vamos a repetir hasta finalizar y hasta obtener, ojo, la misma cantidad de dibujos que trabajamos aquí en esta primera vuelta. Por aquí ya finalicé esta siguiente vuelta, la segunda vuelta del punto trenzado, así es como nos va a ir quedando. Como pueden ver, ya va tomando la forma como si fueran unas trencitas. Y ahora aquí me queda hacer el último, quiero que vean. Acá me salto este espacio y en este siguiente un punto bajo, lazada, me salto aquí, retrocedo, 1, 2 y ahora sí paso y paso. Y aquí tengo mi marcador donde voy a empezar a tejer los 10 puntos bajos. Quitamos y recordemos que esta parte la vamos a tejer agarrando esta parte baja de las barriguitas. Acá tenemos el primero, 1, ahí voy a colocar nuevamente mi marcador para no confundirnos. Y ahora sí, aquí ya llegué a mi marcador, lo retiramos. Y aquí en esta parte baja recordemos que vamos a hacer únicamente un punto bajo, pero ingresando con las dos barriguitas, ingresando agarrando las dos barriguitas y hacemos el último punto bajo, como normalmente se teje los puntos bajos. Y ahora sí, así es como nos va a quedar esta parte. Para la siguiente vuelta agregamos una cadena, giramos el trabajo, un punto bajo en este primer espacio. Recuerden que aquí no estamos haciendo aumentos, colocamos ahí el marcador y continuamos tejiendo los demás puntos agarrando la barriguita de esta parte baja. Aquí quitamos el marcador y ahí voy a ubicar bien que es esta de acá. Agarramos y el último punto bajo. Ahí voy a volver a colocar el marcador. Y ahora sí, esta siguiente vuelta vamos a repetir el punto bajo tal cual hicimos en las vueltas de inicio. Para eso voy a ubicar bien mi cadena de acá, mi barriguita, y su parte baja vendría a ser esta. Su parte baja vendría a ser esta, y que es ahí donde voy a empezar a tejer los puntos bajos. En este siguiente ubico la barriguita completa, estas dos, y su parte baja vendría a ser este pedacito de aquí. Tal vez se nos va a complicar aquí un poco ubicar bien porque tenemos este punto trenzado que nos impide visualizar un poco mejor esta parte baja. Pero aquí está el siguiente, por aquí tenemos el siguiente, aquí. Y vamos a continuar tejiendo los puntos bajos tal cual hicimos en las vueltas anteriores. Por aquí he finalizado esta siguiente vuelta tejiendo los puntos bajos. Así es como nos va a quedar por aquí y así por este lado. Una vez finalizado eso, aquí me queda el último punto bajo donde está el marcador y donde voy a hacer el aumento. Como ya sabemos, vamos a tejer primero en esta barriguita de la parte baja. Tenemos 1 y el segundo agarrando las dos barriguitas tenemos el segundo. Para la siguiente vuelta nuevamente subimos con una cadena, giramos el trabajo y repetimos un aumento en este primer espacio disponible, 1 y 2, colocamos ahí el marcador
Y vamos a repetir esta siguiente vuelta tejiendo el mismo punto bajo, agarrando la barriguita de aquí de esta parte baja. Aquí están las barriguitas de acá de arriba, pero solo vamos a trabajar estas barriguitas de acá de abajo. Entonces trabajamos una última vuelta de puntos bajos, llegamos aquí, regresamos hasta aquí los 10 puntos bajos y a partir de aquí repetimos el punto trenzado hasta llegar aquí, donde les voy a indicar para agregar un dibujo más. Por aquí he finalizado haciendo el punto trenzado. Acá tenemos este primer grupito y aquí estoy iniciando el segundo grupito. Entonces nosotros nos hemos quedado aquí. He tejido el punto bajo hasta llegar aquí y luego volví, he tejido aquí los 10 puntos bajos y aquí he iniciado nuevamente el punto trenzado tal cual hicimos aquí. Y aquí ya he finalizado con los 21 dibujos, la misma cantidad que he trabajado aquí, pero aquí he agregado uno, serían 22 dibujos. Si te fijas, aquí es donde termina la misma altura ese dibujo aquí, y aquí está el dibujo que he agregado, uno más, para que se vaya agregando un dibujito la misma cantidad de veces que vamos a ir haciendo aumento. Y aquí voy a continuar tejiendo de la misma manera, agarrando esta parte baja hasta llegar aquí los puntos bajos, y aquí vamos a realizar el aumento. Este mismo patrón vamos a repetir en todas nuestras vueltas. Los aumentos vamos a trabajar hasta llegar a la altura que a continuación te voy a mostrar la medida hasta donde vas a realizar los aumentos. Hacemos el punto trenzado y luego se realiza 2 vueltas de puntos bajos y luego repetimos el punto trenzado, que son 2 vueltas de estos dibujitos. Y así vas a continuar repitiendo el patrón hasta llegar a realizar la cantidad de aumento que necesitamos. Por aquí he finalizado haciendo las vueltas, repitiendo las vueltas como les indiqué, y hasta aquí ya he finalizado con mi último aumento. A partir de aquí ya no voy a hacer aumentos y me he quedado aquí en esta primera vuelta del punto trenzado y la segunda vuelta donde vamos a hacer el punto trenzado y ya no va a haber aumento. Eso es lo que les quiero mostrar. He realizado un total de 1, 2, 3 y medio de aumentos, ¿correcto? Hasta aquí ya llegué a la medida según como te lo indiqué, para que puedas ver hasta dónde vas a hacer los aumentos. Una vez realizado eso, aquí ya he trabajado mi último aumento en esta última vuelta. Una cadena, giramos el trabajo. Y ahora sí, aquí en este primer espacio únicamente voy a hacer un punto bajo, nada más que un punto bajo, porque como les mencioné, aquí ya no vamos a hacer aumentos. Ahí voy a colocar de todas maneras un marcador para saber que hasta ahí es donde voy a trabajar. Y ahora voy a continuar tejiendo tal cual hicimos en las otras vueltas en esta barriguita de atrás, y al llegar aquí continúo con mi punto trenzado y al llegar aquí los 10 puntos bajos. Y voy a empezar a tejer recto. Eso es lo único que va a cambiar. De ahí todo vamos a repetir lo mismo, la vuelta del punto trenzado con las 2 vueltas de punto bajo entre cada grupito del punto trenzado. Aquí ya no vamos a aumentar ningún dibujito más porque aquí ya nos hemos detenido de hacer el aumento. Si recuerdan, he iniciado con 21 dibujos del punto trenzado, aquí he finalizado con 24 dibujos y hasta aquí me voy a detener. Y ahora a partir de aquí, como voy a tejer sin aumentos, esto también se va a conservar en 24 dibujos hasta obtener la medida que a continuación te voy a mostrar. Y por aquí he completado mis vueltas. Como pueden ver, he trabajado haciendo las vueltas sin aumentos y así es como me va a ir quedando de esta manera aquí en la parte de arriba.
y por aquí tenemos la parte baja. Y a partir de aquí donde empecé a trabajar las vueltas sin aumentos, hice un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 dibujos, contando estos grupitos. Y la vuelta aquí en esta mitad es donde hemos empezado a dejar de hacer los aumentos. Y por acá tengo esta última vuelta, porque a partir de aquí voy a empezar a hacer ya las disminuciones para que quede de igual manera que aquí, donde he trabajado los aumentos. En esta parte aquí voy a hacer las disminuciones. Y ahora sí, aquí para trabajar la siguiente vuelta con disminución. Ahí donde estamos, no vamos a agregar cadenas, simplemente vamos a girar nuestro trabajo. Giramos. Y en este primer espacio vamos a ingresar, pasamos y nos quedamos ahí. Volvemos a ingresar en el siguiente, pasamos y ahora sí, lazada y cerramos esos dos puntos juntos. Y así vamos a generar la primera disminución. Vamos a colocar ahí el marcador para saber que ahí vamos a finalizar en la siguiente vuelta, para no confundirnos. Y ahora sí, continuamos tejiendo como estábamos trabajando, solo agarrando esta parte baja de las barriguitas y completamos con nuestros dibujos del punto trenzado y finalizamos aquí de igual manera. Una vez que finalizamos acá, trabajamos de igual manera, regresamos tal cual el patrón que ya hemos aprendido esa parte, y cuando estemos aquí les voy a enseñar cómo vamos a hacer la siguiente disminución. Por aquí he finalizado esta siguiente vuelta, también ya he regresado y como pueden ver ya se ve completo aquí el punto trenzado. Y estoy nuevamente aquí arriba donde voy a repetir la disminución. Ya hicimos en la vuelta anterior una disminución, aquí mismo, por aquí tenemos un punto y aquí donde está nuestro marcador tenemos el segundo y esos dos vamos a agarrar para poder hacer la disminución. Ingresamos aquí en este espacio, nos quedamos ahí, quitamos el marcador, ingresamos ahí, pasamos y ahora sí cerramos los dos juntos y ya tenemos esta siguiente disminución. Para la siguiente vuelta vamos a girar el trabajo sin hacer cadenas y vamos a repetir lo mismo que hicimos en la primera disminución. En este primer espacio vamos a ingresar, nos quedamos ahí y en el siguiente volvemos a ingresar y ahora sí cerramos ambos juntos y ya tenemos ahí 1, 2 y 3 disminuciones. Volvemos a colocar nuestro marcador para saber que ahí es donde vamos a finalizar. Y esto mismo vamos a repetir en cada vuelta hasta obtener la misma cantidad de vueltas que hicimos de aumentos. Vamos a trabajar esa misma cantidad en disminuciones, tal cual trabajamos aquí. Y vamos a continuar con nuestro patrón trabajando hasta finalizar. Regresamos, hacemos la disminución y continuamos hasta completar esta misma cantidad. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, por aquí ya estoy empezando nuevamente a hacer mi punto trenzado y aquí voy a hacer la cuarta disminución contando 1, 2, 3 y cuarta disminución aquí arriba. Pero aquí, como se pueden dar cuenta, cuando hicimos los aumentos, también aumentamos dibujitos. Empezamos con 21 y al llegar aquí obtuvimos 24 dibujos. Y aquí de igual manera vamos a ir disminuyendo hasta llegar a tener 21 dibujos mientras hacemos las disminuciones. Entonces aquí en este primer grupito donde he iniciado a hacer la disminución, la primera disminución, yo tengo aquí los 24 dibujos. Pero aquí en esta siguiente vuelta donde voy a iniciar a hacer mi punto trenzado, voy a tener ahora 23 dibujos. Para eso solo me voy a quedar hasta esta altura haciendo este último dibujo y hasta aquí ya tengo los 23. Uno más que acá me queda agregar y ya no lo voy a hacer porque con eso se completaban los 24 y eso lo voy a dejar ahí. Y voy a tejer normal, voy a continuar con el patrón, lo que normalmente acá haría un dibujito más, lo que voy a hacer es continuar tejiendo. Aquí voy a ingresar en esta parte baja de los puntos bajos y voy a continuar tejiendo los puntos bajos como corresponde. Y hasta llegar aquí y hacer la siguiente disminución tal cual aprendimos a hacer aquí. Hacemos la disminución. Regresamos y aquí vamos a tejer normal 23 dibujitos, regresamos con las vueltas según el patrón correspondiente y cuando volvamos a iniciar otro punto trenzado vamos a disminuir un dibujito más, serían 22, luego otra vez iniciamos otro punto trenzado y ahí recién vamos a finalizar con 21 dibujos tal cual iniciamos aquí en esta parte.
cuando hicimos los aumentos. Por aquí he completado todas las vueltas, he trabajado un total de 70 vueltas, aquí ya hice mis disminuciones, la misma cantidad de vueltas que trabajé con los aumentos también aquí en la parte baja, y así es como nos va a quedar. Una vez finalizada lo que es la parte de atrás de nuestra pieza, ahora vamos a trabajar la parte delantera. Por acá tengo ya el primer lado, así es como lo vamos a trabajar. He trabajado el mismo patrón que hicimos en la parte trasera, he iniciado con la misma cantidad de cadenas y también hice la misma cantidad de vueltas con aumentos, y aquí he trabajado unas cuantas vueltas sin aumentos normal, hasta llegar más o menos a la altura del centro de nuestro torso o hasta donde inicie el cuello. De todas maneras, a continuación te voy a dejar hasta donde va a quedar este ancho de nuestra pieza. Esta va a ser la parte delantera y vamos a hacer dos, uno y el otro vamos a repetir lo mismo. En esta parte delantera no vamos a trabajar ya las disminuciones, solamente aumentos. De igual manera el otro lado vamos a hacer solo aumentos. He trabajado la misma cantidad de vueltas y he aplicado lo mismo con los dibujos. Aquí he iniciado con 21 dibujos en la primera vuelta, y cuando hice los aumentos he ido aumentando un dibujo tal cual hicimos en la parte trasera hasta llegar aquí hasta obtener 24 dibujos. Así que todo es el mismo patrón que hemos trabajado, la misma cantidad de dibujos también aquí y también aquí. La cantidad de vueltas que he trabajado aquí me va a estar midiendo 7 centímetros hasta más o menos llegar al centro de nuestro torso. Y son las vueltas que he trabajado sin hacer aumentos ni nada, son 7 centímetros para que te puedas ir guiando. Por aquí he avanzado con un lado de costura. De este lado también trabajé la manga. Por aquí ya hice la costura de la parte delantera a la parte de atrás. Y por aquí ya he tejido, como les mencioné, esta manga. Entonces juntos vamos a trabajar lo mismo aquí de este lado. Y van a ver cómo es que primero vamos a hacer la costura a este costado del panel delantero que hemos trabajado. Y luego vamos a trabajar lo que es la manga. Para la costura, por aquí ya tenemos la aguja lanera y vamos a hacer la unión de la parte delantera a la parte trasera. Voy a ingresar en este primer espacio la aguja lanera, y ya con el hilo ingresado nos vamos a fijar que nuestro trabajo esté por detrás, a ambos lados, tanto la parte trasera como la parte delantera, para poder hacer la costura. Aquí ya ingresé y voy a ingresar en este otro lado. Voy a pasar la aguja y aquí vamos a realizar un nudo. Vamos a empezar a hacer aquí, ingresamos la aguja agarrando solo esta barriguita de aquí, y de igual manera del otro lado solo agarrando la barriguita de aquí de la parte trasera. Ingresamos y pasamos el hilo. Repetimos de ese siguiente espacio, ingresamos agarrando solo una barriguita y de igual manera del otro lado y pasamos nuestra aguja. Esta misma acción vamos a repetir hasta finalizar, y tal como te lo muestro aquí en el video.
Por aquí he finalizado lo que es la costura hasta aquí en la parte de arriba y aquí voy a ingresar en este último punto para realizar un nudo y asegurar nuestra costura tal como te lo muestro aquí a continuación. Cortamos aquí el hilo y ahora sí ya tenemos lista nuestra costura, así es como nos va a quedar por esta parte delantera y así en la parte de atrás. Una vez hecho la costura vamos a pasar a realizar lo que es la manga de este lado. Para unir aquí vamos a tejer cadenas. Estamos aquí ahora en el centro de esta parte de la unión de la parte delantera y la parte trasera. Aquí en este centro donde realizamos la costura vamos a ingresar el hilo. Ingresamos el crochet y pasamos nuestro hilo. Hacemos el nudo. Primero vamos a subir una cadena y en ese mismo espacio vamos a tejer un punto bajo. Vamos a empezar a tejer punto bajo en cada espacio disponible. Aquí en todo este espacio disponible, como te lo muestro aquí, vamos a empezar a tejer punto bajo aquí en este primer espacio. En este siguiente nos saltamos y hacemos otro punto bajo, aquí en el siguiente un punto bajo y así punto bajo en cada espacio disponible hasta llegar a la parte de arriba. Aquí ya llegué a la parte de arriba donde he finalizado con los aumentos o disminuciones y a partir de aquí voy a tejer cadenas. Yo he tejido un total de 64 cadenas aquí para la manga. Una vez hecho las cadenas voy a unir aquí al otro extremo de la parte trasera de igual manera a la misma altura donde finalizamos con los aumentos o disminuciones. Ahí voy a ingresar para hacer la unión de estas cadenas que he tejido. Aquí en este espacio ingresamos y hacemos un punto bajo. Y así nos queda unida estas cadenas que agregamos para la manga. Una vez realizado eso, voy a empezar a tejer los puntos bajos que me quedan en cada espacio disponible de esta parte. Por aquí ya finalicé haciendo los puntos bajos en todo este espacio y ahora aquí para cerrar esta vuelta vamos a realizar un punto deslizado en el primer punto bajo que hemos tejido. Ingresamos punto deslizado. Todas estas cadenas que he tejido me va a estar midiendo un total de 13 centímetros. Y ahora sí, aquí donde nos hemos quedado, voy a empezar a tejer una extensión de cadenas que va a ser el largo de la manga. Esto depende de cuán largo tú deseas que sea la manga. Yo he tejido un total de 66 cadenas para el largo que yo deseo de mi manga. Y tal cual hice también aquí en esta primer manga, como pueden ver todo este largo. Por aquí he tejido todas mis cadenas, este es el largo que yo deseo de mi manga y todas esas cadenas me va a estar midiendo un total 38 centímetros. Voy a agregar una cadena y voy a empezar a tejer puntos bajos pero en la parte trasera de cada cadenita. Vamos a ingresar aquí, volteamos estas cadenas y en esta barriguita de la parte trasera ingresamos y vamos a tejer un punto bajo. Y así vamos a empezar a tejer punto bajo en toda esta parte de atrás de las cadenitas hasta llegar a donde iniciamos. Por aquí he finalizado haciendo los puntos bajos y así es como nos ha quedado. Y ahora aquí para finalizar esta vuelta voy a realizar un punto deslizado continuando aquí en esta parte
En este primer espacio disponible, ahí voy a ingresar y hacemos un punto deslizado y así ya cerramos esta primera vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a caminar con un punto deslizado en este siguiente espacio, giramos el trabajo y ahora vamos a empezar a trabajar aumentos en cada vuelta disponible. Para el aumento vamos a retroceder y vamos a tejer aquí en este primer espacio que visualizamos y ahí vamos a ingresar y hacemos el primer punto bajo. Y ahora sí, en los siguientes puntos bajos vamos a trabajar en la parte baja de cada punto bajo de la vuelta anterior, tal cual hicimos en lo que es en la parte de toda la pieza que trabajamos. Vamos a continuar con ese mismo punto, trabajando puntos bajos en esta barriguita de la parte baja, tal como te lo muestro aquí. Y esto mismo voy a repetir hasta finalizar. Por aquí he finalizado esta siguiente vuelta realizando los puntos bajos y por aquí estoy por finalizar esta vuelta. Me queda este último espacio donde voy a ingresar agarrando las dos barriguitas, ingresamos y punto bajo para finalizar. Para la siguiente vuelta subo con una cadena, giro el trabajo y en el primer espacio un punto bajo y continúo tejiendo puntos bajos en esta parte baja de cada punto bajo de la vuelta anterior, tal como te lo muestro aquí. Ese mismo punto vamos a trabajar en toda la manga. Aquí he finalizado esta siguiente vuelta, así es como nos va a quedar los puntos en la parte de la manga. Y para cerrar aquí, recordemos que estamos haciendo aumentos. Aquí voy a realizar un aumento antes de finalizar esta vuelta. Para finalizar esta vuelta voy a ingresar aquí en este primer espacio. Me quedan 2 puntos por trabajar. Voy a ingresar aquí. Visualizamos, tenemos 2 puntos antes de finalizar la vuelta. Acá tengo 1 y 2. Y voy a ingresar aquí a hacer el último punto bajo, el penúltimo punto bajo. Y ahora sí, aquí en este último espacio voy a ingresar para hacer el aumento. Primero un punto bajo en su barriguita en la parte baja. Ingresamos, punto bajo. Y otro punto bajo, pero agarrando las dos barriguitas como normalmente se teje los puntos bajos, y así ya tenemos el aumento. Tenemos 2 puntos bajos en el mismo espacio, uno en la parte baja y otro dentro de todo el punto, y cerramos con un punto deslizado en este siguiente espacio. Para la siguiente vuelta volvemos a caminar con punto deslizado, giramos el trabajo y vamos a repetir el aumento. En este primer espacio disponible que visualizamos, aquí vamos a ingresar y hacemos un punto bajo. Con eso que estamos haciendo ya estamos realizando un aumento, no hay que hacer nada más porque estamos tejiendo y continuamos trabajando los puntos en la barriguita de la parte baja de cada punto bajo de la vuelta anterior hasta finalizar. Y esto mismo vamos a repetir cada vez que llegamos a esta parte de arriba. Vamos a hacer los aumentos hasta llegar aquí al centro de todas las cadenas que hemos agregado aquí en esta extensión. Voy a colocar un marcador porque hasta ahí voy a continuar con los aumentos. Tal como te lo muestro aquí, voy a ir contando hasta llegar al centro de estas cadenas. Y aquí me quedan estas dos cadenitas. Entonces aquí en esta cadena voy a colocar un marcador porque hasta ahí voy a tejer con aumentos cada vuelta. Por aquí he finalizado tejiendo las vueltas y hasta llegar antes del marcador realizando aumentos. Así es como nos va a ir quedando nuestra manga hasta el momento, repitiendo el patrón y con los puntos tal cual te lo mostré. Aquí me falta un punto antes del marcador, voy a hacer un punto deslizado para finalizar esta vuelta y aquí voy a retirar el marcador. Y hasta ahí es donde me indica que voy a hacer los aumentos. Aquí voy a ingresar, hacemos un punto deslizado, giramos el trabajo y a partir de aquí voy a realizar vueltas sin aumentos. Para eso me voy a saltar aquí a este siguiente espacio disponible para realizar un punto bajo en la barriguita del punto bajo de la vuelta anterior. Ingresamos y punto bajo. Con eso es suficiente, estamos tejiendo esta vuelta sin aumento y continuamos tejiendo los puntos bajos en la barriguita hasta finalizar.
Por aquí ya finalicé nuevamente esta vuelta y también ya regresé. Y aquí estamos por hacer la segunda vuelta sin aumentos, porque recordemos que la vuelta anterior fue también sin aumento. Entonces aquí, como podemos ver, me quedan 2 espacios por finalizar y voy a ingresar uno aquí agarrando la barriguita de esta parte baja y el último, que vendría a ser esta. Normalmente cuando estábamos haciendo los aumentos agregábamos esta y repetíamos ingresar ahí, pero como ya estamos haciendo sin aumento, solo vamos a tejer de esta manera. Y ahora sí, nos saltamos aquí a este siguiente espacio, ingresamos y punto deslizado. Caminamos un espacio, punto deslizado, giramos nuestro trabajo. Y ahora esta siguiente vuelta vamos a repetir sin aumento, nos vamos a saltar este espacio y aquí vamos a hacer el primer punto, pero agarrando solo la barriguita de la parte baja. Ingresamos, pasamos y punto bajo. Ingresamos en el siguiente y punto bajo. Y así vamos a empezar a tejer puntos bajos agarrando solo la barriguita de la parte baja hasta finalizar. Finalizamos y regresamos tejiendo nuevamente y nos vamos a volver a encontrar aquí cuando estamos para deslizar. Y ahora sí, en este siguiente espacio vamos a empezar a hacer las disminuciones ya para finalizar todos estos puntos que nos faltan. Vamos a empezar a hacer las disminuciones a partir de esta siguiente vuelta que vamos a trabajar. Por aquí nuevamente ya he finalizado una vuelta más y también regresé la siguiente vuelta. Y ahora estamos aquí arriba nuevamente. Y aquí, si se fijan, tengo 2 espacios por finalizar. No hay que confundirnos. Tenemos esta y tenemos esta de acá. ¿Correcto? 1 y 2. Entonces ahora aquí en esta vuelta voy a hacer la disminución. Voy a hacer la primera disminución. Las disminuciones vamos a agarrar de igual manera la barriguita de la parte baja. Ingresamos, pasamos y nos quedamos ahí. En este siguiente y último punto que nos queda vamos a ingresar de igual manera la barriguita de abajo, ingresamos, pasamos y ahora sí cerramos los dos juntos y ya tenemos ahí la primera disminución. Vamos a colocar ahí un marcador. Ahora vamos a hacer un punto deslizado aquí en este siguiente espacio de las cadenas, ingresamos, punto deslizado, caminamos un punto, punto deslizado, volteamos el trabajo. Con eso ya hicimos la primera vuelta de la disminución. Ahora sí, aquí. Para la siguiente vuelta, aquí está nuestro marcador. Este es el punto que ya no se va a tejer, sino aquí. Entonces quitamos el marcador y voy a ingresar, pero agarrando la barriguita de la parte baja para hacer una siguiente vuelta con disminución. Ingreso, me quedo ahí. Repito en este siguiente punto, agarrando la barriguita de la parte baja, ingreso ahí y ahora sí cerramos esos dos juntos. Y ahí tengo esta siguiente vuelta con la segunda disminución. Ahí vamos a colocar nuevamente el marcador para que cuando regresemos sepamos que ahí va a ser la disminución de la siguiente vuelta. Y así es como nos va a quedar. Y vamos a continuar tejiendo normal, agarrando la barriguita de la parte baja, como hicimos en las vueltas anteriores, haciendo punto bajo hasta finalizar. Esta misma forma que hicimos con la disminución, después que finalizamos, regresamos, vamos a repetir tal cual hicimos acá esa disminución, caminamos y para la siguiente vuelta vamos a repetir esta misma disminución. Y así vamos a hacer disminuciones, ahora sí, hasta llegar aquí donde hemos iniciado. Todas las cadenas que nos quedan restante aquí arriba y también cada espacio de acá hasta finalizar aquí donde iniciamos. Cuando llego aquí vamos a hacer ahora sí la unión con nuestra aguja lanera para ya cerrar todo lo que es la manga. Una vez finalizado toda la manga, así es como nos va a quedar y ahora lo que vamos a realizar es la costura para poder cerrar esta parte de aquí con nuestra aguja lanera y damos por finalizada de esa manera la manga. Todas estas vueltas que he trabajado en la manga me va a estar midiendo un total de 30 centímetros. Y todo el largo que he trabajado hasta la parte de arriba, porque recuerda que hicimos aumentos, me va a estar midiendo 50 centímetros. Aquí voy a cortar el hilo largo para que con ese mismo hilo realizar la costura con la aguja lanera. Cortamos largo.
Y aquí ya coloqué la aguja lanera y vamos a empezar a cerrar esta parte de aquí de la manga. Para eso vamos a voltear nuestro trabajo porque está por delante y para poder realizar la costura debe estar por detrás. Vamos a voltear la manga, pasamos también la aguja y ahora sí empezamos a hacer la costura. Vamos a unir aquí ambos extremos, ambos lados de aquí, ingresamos en este primer espacio y pasamos la aguja. Y vamos a empezar a tejer en cada espacio disponible agarrando solamente esta barriguita de la parte trasera y de igual manera del otro lado solo agarrando un lado de la barriguita, como hicimos la costura también al unir la parte delantera con la parte trasera. Esa misma costura vamos a repetir aquí y tal como te lo muestro aquí hasta finalizar toda esta parte de la manga. Por aquí he finalizado con la costura y estoy aquí en esta parte de arriba. Me queda aquí un último orificio, como pueden ver aquí, y vamos a finalizar con un último punto, con una última costura ingresando aquí en este último espacio. Pasamos nuestra aguja y ya tenemos casi cerrado. Volvemos a pasar para asegurar. Ingresamos y voy a ingresar por aquí para ajustar nuestro nudo. Y con nuestra misma aguja vamos a empezar a esconder el hilo en cada espacio disponible. Cortamos nuestro hilo y ya tenemos finalizada la costura de nuestra manga, así es como nos va a quedar por la parte de atrás. Y vamos a voltear esta manga y así es como nos va a quedar la costura por la parte delantera. Esto mismo vas a repetir en la otra manga. Así es como nos va a ir quedando hasta el momento nuestro trabajo desde una vista total. Ya tenemos casi completo, ahora solo nos toca trabajar los bordes. Para eso voy a empezar trabajando el borde de la parte de arriba que va en la zona del cuello y voy a ingresar aquí en este primer espacio. Voy a utilizar mi crochet del 3.5 para empezar a tejer esta parte. Aquí tenemos el crochet, que es una punta más fina que con el que estábamos trabajando toda la pieza. Ingresamos, agregamos un total de 12 cadenas según el ancho que nosotros deseamos que quede aquí en esta parte de arriba de la zona del cuello. Una vez tejido esas 12 cadenas, me va a estar midiendo 7 centímetros. Agrego una cadena y voy a regresar tejiendo punto bajo en cada cadenita disponible hasta finalizar. Por aquí estoy finalizando. Contamos. Y ahora sí, aquí para finalizar esta vuelta en este siguiente espacio voy a ingresar y punto deslizado. Y ya tenemos finalizada esta primera vuelta. Caminamos con punto deslizado en este siguiente espacio disponible. Para iniciar la siguiente vuelta giramos el trabajo y continuamos tejiendo punto bajo, pero de igual manera como hicimos en las mangas, en el primer espacio un punto bajo y continuamos tejiendo los puntos bajos en la parte baja de cada punto bajo de la vuelta anterior, en su barriguita de la parte baja. Tal cual trabajamos en las mangas, vamos a repetir ese mismo punto aquí en esta zona del cuello. Y continuamos tejiendo hasta finalizar. Por aquí estoy por finalizar, tejemos el último punto ingresando de esta manera y finalizamos. Para la siguiente vuelta subimos con una cadena, giramos el trabajo y en el primer espacio ingresamos normal, un punto bajo y luego continuamos tejiendo en esta parte baja de cada punto bajo de la vuelta anterior hasta finalizar nuevamente. Aquí estoy por finalizar tejiendo el penúltimo punto bajo. Vuelvo a contar que siempre debo tener la misma cantidad de puntos bajos que inicié. Ingresamos aquí tejiendo el último punto bajo y para finalizar esta vuelta voy a ingresar aquí en este siguiente espacio y punto deslizado.
Para iniciar la siguiente vuelta caminamos con punto deslizado, giramos el trabajo y continuamos repitiendo lo mismo. En este primer espacio ingresamos y punto bajo y tejemos ahora sí los puntos bajos en esta parte baja de cada punto bajo de la vuelta anterior hasta finalizar. Por aquí estoy finalizando, nuevamente aquí agarramos las dos barguitas, ingresamos y punto bajo. Esto mismo vamos a repetir tejiendo en toda esta zona del cuello, en toda esta parte trasera, hasta llegar aquí donde está esta parte, repitiendo el patrón. Por aquí he finalizado repitiendo el patrón, tejiendo los puntos bajos, la misma cantidad de puntos bajos que iniciamos, y así es como nos debe ir quedando en esta zona del cuello. Y ahora sí vamos a tejer puntos bajos, de igual manera ahora aquí en este borde del centro de nuestro cardigan. En esta zona vamos a trabajar los mismos puntos. Para eso voy a ingresar aquí en este primer espacio. Ingresamos ahí el crochet y pasamos el hilo. Hacemos el nudo. Y vamos a subir con una cadena y en ese mismo espacio un punto bajo. Y vamos a empezar a tejer puntos bajos en cada espacio disponible hasta finalizar. En esta primera vuelta vamos a tejer solo puntos bajos, tal como te lo muestro aquí. Una vez finalizados los puntos bajos, así es como nos debe ir quedando en esta primera vuelta. Y aquí me queda un último punto bajo y tejemos ahí. Subimos con una cadena, giramos el trabajo y ahora para estas siguientes vueltas que vamos a tejer en este borde, en este primer espacio tejo normal un punto bajo, pero en los siguientes vamos a repetir lo mismo que hicimos en la manga, tejiendo en esta parte baja de cada punto bajo, en esta barriguita, hasta finalizar y hasta obtener el ancho deseado en esta zona de la parte del centro de nuestro cardigan. Yo voy a tejer un total de 3 vueltas. Por aquí he finalizado tejiendo 3 vueltas y así es como nos va a quedar en esta parte del centro, y lo mismo voy a repetir en este otro lado y donde voy a agregar también tiras para el ajuste. Por aquí he finalizado este lado y también agregué las tiras de ajuste, tanto arriba como una en el centro, 2 tiras, y vamos a hacer lo mismo aquí en este otro lado, repitiendo lo mismo. Aquí donde me he quedado, voy a tejer aquí en esta parte de arriba un total de 80 cadenas, que va a ser el ajuste que va a ir aquí en esta parte de arriba. Una vez realizado las 80 cadenas, vamos a regresar tejiendo punto deslizado en cada cadenita disponible hasta finalizar. Por aquí he finalizado haciendo punto deslizado en cada cadena y voy a continuar tejiendo punto bajo, pero recuerda que estamos tejiendo los puntos bajos en esta parte baja de cada punto bajo de la vuelta anterior. Y así voy a continuar tejiendo hasta llegar a la altura de donde me queda la otra tira, que es casi en el centro de nuestro cardigan. Aquí tengo la otra tira más o menos hasta esa altura. Por aquí ya llegué hasta este centro de donde me queda la otra tira, y de aquí voy a realizar la extensión nuevamente de 80 cadenas. Y por aquí he finalizado las 80 cadenas y he regresado también tejiendo punto deslizado. Y voy a continuar realizando los puntos bajos tal cual estamos tejiendo en esta parte baja de cada punto bajo de la vuelta anterior hasta finalizar. Y por aquí he finalizado este lado, así es como nos va a quedar, y ya tenemos finalizado nuestra pieza. Este lazo que nos queda aquí en el ajuste en la parte de arriba y otra en el centro del cardigan. Y hasta aquí el video tutorial, espero que les haya gustado. No olviden dejarme cualquier duda en los comentarios, suscribirse a mi canal para más videos tutoriales, dejar tu me gusta. Nos vemos en un próximo video tutorial, cuídense mucho, bye.